Hola a todos. Hoy es domingo, 12 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Stanislav Krapivnik está aquí con nosotros. Bienvenido a Axtas. Gracias. Muchas gracias. Quiero empezar hablando de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, entre Irán y Estados Unidos. Mientras hablamos, se están atacando mutuamente. Anoche fue el ataque iraní, las represalias de Irán, después de que Estados Unidos atacara primero. Fue un nuevo ataque, un ataque sorpresa en Omán. Omán no formaba parte de los objetivos iraníes, pero fue un ataque sorpresa contra instalaciones estadounidenses en territorio omaní. Mientras hablamos ahora mismo, los informes muestran, al menos según fuentes kuwaitíes, que Irán llevó a cabo un ataque sorpresa contra el sistema de misiles tierra-tierra de ATACMS en Kuwait, con 3 misiles balísticos que impactaron directamente en los objetivos dentro del país. Eso es lo que informan las fuentes kuwaitíes. Y lo que ha ocurrido por parte de los iraníes. Aquí tenemos las imágenes de la central nuclear de Bushehr, en Irán, como se puede ver. Se aprecia que Estados Unidos atacó muy cerca de la central nuclear, lo cual es extremadamente peligroso por los posibles problemas de radiactividad en la zona. Por ahora, parece que los nuevos informes procedentes de Irán indican que la operación en la central nuclear continúa y que no ha habido ningún problema allí. Hasta ahora, no se ha informado de ningún daño. Y el otro objetivo, el objetivo iraní, estaba en Jordania, como se puede ver aquí en las imágenes. No sé, la base aérea del Príncipe Hassan, en Jordania. Se ven 2 objetivos. Uno de ellos está en el centro de mando. El primero, el que está a la izquierda, el círculo rojo más grande. Ese es el centro de mando de la base aérea. Y en la parte sur se ve la pista. En la pista alcanzaron el objetivo para intentar interrumpir el uso de la pista por parte de los cazas estadounidenses. Esto es lo que se ha informado hasta ahora sobre los ataques. Y también hemos recibido un informe desde el sur de Irán. Y aquí pueden ver, déjenme mostrarles las imágenes. En la isla de Keshm. Aquí se ve, sí. Eso es. Aquí vemos, en la isla de Keshm, una gran columna de humo en estas imágenes. Así están las cosas ahora mismo entre Irán y Estados Unidos. Las 2 partes están enfrentándose. De algún modo, siguen produciéndose nuevas tensiones. Y las 2 partes, Donald Trump dijo que el estrecho está abierto. Por parte de los iraníes, dicen que el estrecho no está abierto. Nada está funcionando. Esto fue lo que dijo Donald Trump en CNN. Irán ha declarado cerrado el estrecho de Hormuz. ¿Es cierto eso? Por nuestra parte, en Abluth. No me hables de eso, Amaral Krabitz Peristik de hablara. Veo. Le agradecemos su tiempo, señor. Sí, básicamente está diciendo que el estrecho está abierto. Stanislav, adelante. Tú entiendes lo que está pasando en Asia Occidental y en el estrecho de Hormuz. Mira, no puedo decir qué pasa por la cabeza de Trump. No creo que ni él mismo sepa qué pasa por su cabeza. Si yo lo supiera, estaría invirtiendo en la bolsa de Nueva York y sería un hombre muy rico a estas alturas. Ya sabes, con Pelosi, como su marido era un gran inversor, incluso había una web que se llamaba Invierte como Pelosi. Solo tenías que copiar sus inversiones, porque el uso de información privilegiada funciona de maravilla. Trump, bueno, para empezar, sí, me fío más de los iraníes que del régimen de Trump cuando se trata de saber si el estrecho de Hormuz está abierto o no. Por eso él no quiere hablar mucho del tema. Y recuerda, es fácil abrirlo. Así que, europeos, por favor, venid y hacedlo por nosotros, porque es realmente fácil. Solo hay que entrar ahí. Simplemente no entrar ahí, pero tú puedes hacerlo. Así que, esa era la postura estadounidense antes de eso. Lo que en algunos vídeos que han salido fue Bahrein, y supongo que será el rey de Bahrein. Aquí está el tráfico en Estados Unidos, en directo. ¿Ves que nada? Ya sabes, todo sigue igual.
Esta mañana lo comprobé y era lo mismo. No pasa nada en la industria. And the live, the live one was showing, I mean, Y la transmisión en directo mostraba, quiero decir, se veían algunos barcos. Bueno, vale, estaba acelerado, pero se veían barcos que se acercaban y daban la vuelta y otros que se quedaban quietos. Y lleva así un par de días. Así que eso es lo que tenemos. Mira, y el rey de Bahrein, supongo que hasta que lo maten no va a entenderlo, está permitiendo que los sistemas HIMARS estadounidenses lancen misiles ATACMS hacia Irán desde Bahrein. Así que, obviamente, forma parte de este conflicto. Quiero decir, está bastante claro. Y lo que dijo Irán, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, la iraní, la IRGC, sí, la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, todos los demás tienen guardias republicanas. Lo que dijeron literalmente fue, se acabó, hemos terminado. What they said straight out was, that's it, we're done. We're targeting everybody that's got American military. Estamos atacando a todos los que tengan presencia militar estadounidense. Estamos atacando vuestra infraestructura, la del petróleo, la de la electricidad. Eso es todo. Si se trata de todos esos países que albergan a estadounidenses, no va a ser solo algún ataque ocasional a una base americana mientras los estadounidenses disparan. Perdón, estaba fuera haciendo unos trabajos. Disculpad, tengo alergias que van y vienen. Eso es todo. Vamos a golpear vuestra infraestructura. Vamos a causar daños permanentes a vuestro petróleo, vuestro gas y vuestra red eléctrica, lo que también afecta a vuestras plantas de desalinización de agua. Quiero decir, no hace falta atacar el suministro de agua, basta con apagarlo. Claro, podríais poner generadores grandes, pero eso consume muchísimo combustible. No es fácil si tienes una central eléctrica funcionando. Así que ya veremos. Veremos qué hace Irán con respecto a estos ataques. Pero yo les creo. Al menos empezarán a destruir la infraestructura portuaria y la de petróleo y gas de muchos de estos países. Qatar dice que tienen un 20% destruido. Pero por lo que he visto en los vídeos, me parece que es muchísimo más que un 20%. Probablemente esté entre un 40, 50 o incluso 60%. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Creo que Irán, por fin, lo que está haciendo Estados Unidos es volver a la estrategia de la muerte por 1000 cortes. Golpear, retirarse, golpear, retirarse, golpear, retirarse. Y lo siento. It's already done, Miras. En fin, disculpas a todos por eso. La idea era apartarse, con la esperanza de provocar suficientes olas de descontento dentro de Irán como para derrocar al gobierno. Pero claro, el gobierno iraní puede parecer débil y pensar que la gente se va a levantar. Esa teoría no suele funcionar demasiado bien. En realidad, nunca lo ha hecho. Puede funcionar en lugares como Irak, donde tienes un régimen formado por un grupo muy pequeño. Y funcionaría aún mejor en un sitio como Ucrania, donde hay un régimen de un grupo diminuto de ladrones que solo quieren robar y luego marcharse con el mensaje de que se vayan. No funciona tan bien con un gobierno como el de Irán, o con uno como el de Rusia o China. En esos gobiernos, si matas a un ministro, el siguiente ocupa su lugar, y luego otro, y otro más. Y la gente al final dice, bueno, sí, esta es la próxima crisis existencial, defenderemos nuestro país hasta el final. No funciona así. Pero los estadounidenses tienen un solo plan, y cuando ven que algo les ha funcionado una vez, siguen intentando aplicarlo. Lo mismo pasa con las llamadas revoluciones de colores, por si no te has dado cuenta. La mayoría fracasan ahora porque siguen exactamente el mismo manual. Es totalmente predecible. Y tienen una fórmula que les ha funcionado y se aferran a ella pase lo que pase, y al final se vuelve predecible y encuentras la manera de sortearla. Así que es lo mismo. Y creo que Irán está haciendo lo correcto. Están subiendo el nivel. Mira, ¿quieres jugar a este juego? Bien, pues ya está. Les dimos a todos la oportunidad de retirar las bases estadounidenses de allí, pero siguen permitiendo que funcionen. Siguen permitiendo que nos disparen. Señores, échense la culpa a ustedes mismos.
Y esto, creo que puede ser, y ojalá lo sea, el paso final que obligue a Estados Unidos a salir del Golfo Pérsico. Es la única forma de que haya algún tipo de paz en el Golfo Pérsico. That's the only way you're going to have any kind of peace in the Persian Gulf. There's some reports from Kuwait again that Hay algunos informes procedentes de Kuwait otra vez, aunque por ahora no están confirmados. Pero ha salido un reporte que dice que varios soldados estadounidenses murieron en el ataque iraní contra Kuwait. Aún no está confirmado, pero algunos medios ya lo están difundiendo. El otro punto es que una de las plataformas petrolíferas en alta mar de Kuwait fue alcanzada por drones iraníes. Esa es la situación en SAS. Y si miramos lo que está ocurriendo con Donald Trump, el objetivo principal de la administración Trump es controlar el mercado del petróleo. Y cuando se lanzan ataques, como has mencionado, esos ataques de represalia que de alguna manera desestabilizan el país y presionan a Irán, no parece que eso vaya a funcionar para Donald Trump. Y entonces, ¿cómo van a resolver el problema que tienen con la reserva de petróleo, la reserva estratégica de Estados Unidos, que se ha reducido drásticamente en los últimos meses, desde febrero? Oh, yeah. I mean, the Americans are down to scraping the base. Este es el problema. Los estadounidenses están ya rascando el fondo de lo que les queda. Mira, hay una gran parte de esa reserva de petróleo que tiene que permanecer bajo tierra para mantener la integridad de los domos de sal, porque si no, el agua puede filtrarse y provocar un colapso. Eso, para empezar. Pero la cantidad de petróleo que Estados Unidos puede vender se está agotando. Simplemente. No se está reponiendo, solo se está vendiendo. Así que han conseguido frenar la crisis económica durante los últimos 3 meses, pero se están quedando sin todo lo que tienen. Y si lo piensas bien, incluso con estas interrupciones, aunque mañana todo se detuviera y volviera a abrirse, antes salían por el estrecho unos 20 millones de barriles de petróleo al día. Otros 5 millones iban hacia el Mar Rojo por el oleoducto de Arabia Saudí, así que eso equivaldría a unos 140 millones de barriles a la semana. Ahora bien, si tienes incluso 10 millones de barriles saliendo 2 veces por semana, probablemente ya estás forzando el sistema. Pero ahora has pasado de 140 millones de barriles semanales a 20 millones. Y estos idiotas, y uno de esos idiotas ya está hablando con Jesús, están intentando limitar las ventas de Rusia. Sabes, Rusia tiene otros 7 millones de barriles al día que salen al mercado. Rusia usa 5 millones de esos barriles. Es cierto, unos 3 millones van a China, otros 2 millones más o menos a la India, y entre 2 y 2 millones y medio van al mercado. Así que están intentando limitar eso. Y por cierto, Estados Unidos no es inmune a esto. Las importaciones de Estados Unidos. La gente ha sido manipulada o engañada por Trump, al menos quienes no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas, que por desgracia probablemente sean la mayoría de la población en Estados Unidos. Les han hecho creer que el país es autosuficiente en petróleo, porque claro, estamos vendiendo petróleo, pero no es así. Lo que están vendiendo es crudo ligero, de baja densidad y poco azufre, porque solo alrededor de la mitad de las refinerías estadounidenses pueden procesar ese tipo de crudo. Producen mucho más del que pueden refinar. Las refinerías del sur, en cambio, se construyeron para procesar petróleo venezolano, en la época en que Venezuela era prácticamente una colonia de Estados Unidos. Bueno, espera, lo es otra vez. Cuando era una colonia con un sector petrolero que funcionaba de verdad. Ahora, aunque vuelve a ser una colonia de Estados Unidos, ya no tiene un sector petrolero operativo. Está produciendo como mucho unos 800,000 barriles al día. Necesita una inversión enorme, una reconstrucción a gran escala. Va a llevar varios años, quizá hasta 5, alcanzar 1 millón, 1,5 millones o incluso 2 millones de barriles. Y aún así seguiría siendo un actor pequeño en comparación con todos esos otros lugares. Ahora mismo no es nada, produce como mucho 800,000 barriles. Las refinerías del sur están diseñadas para procesar crudo agrio, es decir, con azufre, un petróleo pesado, muy viscoso, espeso y pegajoso.
Es como el aceite del motor si no lo cambias en unos 40,000 kilómetros o más. Sí, ese tipo de petróleo. Hay que refinarlo, eliminar el azufre. Podrías adaptar esas refinerías del sur, pero eso llevaría al menos medio año y requeriría miles de millones de dólares en inversión. Así que Estados Unidos se ve obligado a importar crudo pesado con alto contenido de azufre para esas refinerías, porque no lo produce. Canadá produce algo, sobre todo en las arenas bituminosas. Rusia produce también, ese es el crudo de los Urales. Irán produce. Y hay varios otros países que producen en cierta medida. Venezuela era el principal, pero ya no produce lo suficiente. Así que Estados Unidos sigue importando petróleo y también productos derivados del petróleo, gasolina, benceno, diésel y otras cosas por el estilo. Esto es un gran problema para el país. Está importando unos 8,5 millones de barriles de petróleo y productos petrolíferos. El petróleo es una materia prima fungible, lo que significa que no hace falta comprar petróleo ruso para que suban los precios si Rusia sale del mercado, porque todo el mercado funciona como una sola gran importación. Es como si todo se vertiera en una enorme piscina de petróleo y la gente compra desde distintas direcciones. Así que, si no entra suficiente desde ningún lado, igualmente te va a afectar ese valor de mercado, esa dinámica del mercado que hace subir los precios. Y Europa está prácticamente sin reservas. Estados Unidos también está casi sin reservas. Y han vuelto a hablar de cerrar los estrechos. Quiero decir, esto ayuda a Israel en cierto modo, pero solo a largo plazo, porque quieren que los oleoductos pasen por Israel. Pero eso no se construye de la noche a la mañana. Son varios años de obras. Así que, a la larga, esto es una locura. No sé ni siquiera cuánto entiende Trump de todo esto. Empecemos por ahí. Este es el tipo que pensaba que, madre mía, si conseguimos que apaguen sus bombas de petróleo, todas van a explotar, porque así es la naturaleza y así funciona. Quiero decir, él dice eso, ¿no? Y la mitad de la gente va y dice, ah, sí, van a explotar. Genial, Trump nos ha dicho que van a explotar. No, no van a explotar. En el peor de los casos puede que pierdan presión, o que haya algún daño en el pozo, o que entre algo de agua. Donde está el petróleo de Irán, no va a filtrarse agua. Los saudíes sí tienen esos problemas. Por ejemplo, se les filtra agua de mar. Lo que pasa es que él coge trozos de lo que oye y monta toda una historia alrededor. Este tipo sería como ese abuelo que te dice, sí, en la guerra revolucionaria del año 79,500,000 maté a 100,000 soldados británicos mientras estaba allí con mi mosquete ametralladora. Y todos responden, ah, sí, gracias, abuelo. Buena historia. Sí, eso es. Solo que este abuelo es el jefe de todo Estados Unidos. Y por cierto, puede enviar al ejército a hacer cosas de verdad. Así que sí, y él no sé hasta qué punto está mintiendo. No sé cuánto es por su ego, no sé cuánto es demencia, o más probablemente es todo eso a la vez. Ese es el tipo con el que estamos tratando. Y ahora ha vuelto a disparar. Ha llamado a un negociador, un tipo despreciable. Y bueno, ya sabes, Lavrov dijo con toda razón que Occidente es incapaz de negociar, porque no se puede llegar a un acuerdo con esta gente. Mira, hicieron un acuerdo, un memorando de entendimiento. Vale, no es un acuerdo, es un marco para un acuerdo futuro. Pero parte de ese memorando era, ya sabes, dejar de dispararnos unos a otros. Y sí, los iraníes abrieron el Golfo durante un tiempo determinado. Bueno, los estrechos, perdón. Y quizá ni siquiera cobraron nada durante 60 días o algo así. ¿Y qué hacen los estadounidenses de inmediato? Pues nada, se ponen a colarse por ahí. O sea, rompen su palabra al instante, al instante. Si los iraníes se sienten como los nativos americanos, deberían hacerlo. Más de 200 tratados, todos incumplidos. Esto es con lo que estás tratando. ¿Cómo puedes confiar en esa gente? ¿Cómo puedes confiar en quienes estás negociando? No puedes. Ese es el problema. No hay nadie en Occidente en quien se pueda confiar en esto. Y en este caso, Occidente son sobre todo Estados Unidos e Israel. ¿En quién puedes confiar? Yeah.
Nadie en el poder. De nuevo, algunas fuentes estadounidenses dicen que se ha producido un incidente de seguridad muy grave en una base militar de Estados Unidos en Kuwait, tras un ataque iraní. Y parece que la situación es seria. No entiendo por qué esas fuerzas están en Kuwait, porque saben que cada vez que Irán ataca Kuwait, ¿por qué necesitan mantener allí a esas tropas? Bursay, Ninashari Distance at all, half the thinned. No, and I tipos you for. Por cierto, anoche, cuando atacaron Irán, estaban usando sistemas HIMARS desde Bahrein para golpear algunos objetivos. Adelante. Sí, lo mencioné antes. Y Kuwait y Bahrein están al menos a unos 200 kilómetros de distancia. Puede que tengas algo de aviso. Ya sabes, Kuwait está separado de Irán solo por una franja muy estrecha de territorio iraquí. Y Kuwait, que fue la antigua 19ª provincia de Irak, tiene a los iraquíes del otro lado bastante descontentos con él. La solución podría ser que Kuwait volviera a ser anexionado por Irak. Esa sería una forma de resolver ese pequeño problema. Así que, de nuevo, antes de que todo esto termine, creo que va a haber cambios en las fronteras nacionales de Oriente Medio. Y, obviamente, algunos países pueden desaparecer. Quiero decir, muchos de estos países, la mayoría de los que están en el Golfo Pérsico, son entidades artificiales. Fueron creadas por los británicos. Fueron creados en parte con ayuda estadounidense, pero sobre todo por los británicos cuando se estaban retirando. Quiero decir, de ahí vienen esas líneas rectas por todas partes. Las fronteras normalmente no se forman con ángulos rectos de 90 grados. Pero eso es lo que tenemos ahora. Muchas tropas han sido evacuadas, y las bajas fueron muchísimo más altas que esos 15 que Estados Unidos dice. Vamos, que el Departamento de Defensa, o de Guerra, está haciendo el ridículo si cree que la gente se traga que solo murieron 15 hombres en todo esto. Se está empezando a saber que podrían haber sido más de 1000. Y eso sería algo muy difícil de digerir para Trump. Sus críticos lo van a destrozar, sobre todo ahora que la temporada electoral está a punto de empezar, en más o menos mes y medio. Así que Trump tiene un problema serio con eso. Quiero decir, mira, la última vez que hubo un estallido y que Irán atacó bases en Kuwait, el CENTCOM hizo lo de siempre. Bueno, los ucranianos aprendieron del ejército estadounidense moderno. Salieron diciendo, no, nadie resultó herido, todo está bien. Y luego los kuwaitíes salieron con algo como, sí, murieron 3 kuwaitíes, 5 estadounidenses y hubo un montón de heridos, bla, bla, bla. Y eso era un comunicado oficial. Al final, el CENTCOM quedó como un grupo de idiotas. Ahora, vuelve a jugar al baloncesto con un yihadista islámico que se llama Al-Gilani. Eso se te da bien. Sí, en eso son muy buenos. En lo demás, no tanto. Pero bueno, o si es que de verdad es un yihadista y no simplemente un agente de Israel, que es lo que mucha gente está diciendo, por cierto, incluso otros de sus propios psicópatas yihadistas. Están diciendo, espera un momento, quizá no eres uno de los nuestros. Pues eso. No quedan tantos soldados, pero todavía quedan algunos. Y hasta hubo informes de que estaban buscando contratistas para empezar las reparaciones. Pero mira, yo creo que al final no va a quedar nada que reparar. Y sus movimientos estúpidos, Trump. Creo que Trump tiene un problema de ego en todo esto y necesita algo que parezca una victoria. Firmó el memorando de entendimiento porque no le quedaba otra. Ya sabes, los del petróleo fueron a verle y le dijeron, señor presidente, estamos perdidos y la economía se va a hundir. Así que tenía que hacer algo. Quizá piensa que ya han sacado suficiente petróleo y que está camino de Estados Unidos como para aguantar un poco más. O quizá no. Tal vez ya ni recuerde de qué iba toda la conversación. No lo sé, porque aquí no hay ninguna lógica. Morir por 1000 cortes no va a funcionar. Irán no va a responder golpe por golpe. Irán va a escalar el conflicto hasta que los aliados de Estados Unidos estén hundidos.
Actually, we had the Iranian the head of Iran. De hecho, tuvimos al presidente del Parlamento iraní respondiendo a eso. Dijo lo siguiente: la era de los acuerdos unilaterales se ha acabado. Os lo advertimos. Cumplid vuestra palabra o pagad el precio. La realidad está llamando a la puerta. Esto no es. This is not, This reminds me of the Sabes, esto me recuerda a las ofertas que se le hacían a Zelensky. Algo así como, la oferta de hoy es la mejor que vas a conseguir. Mañana será peor y pasado mañana todavía peor. Peor aún. Y es lo mismo que Irán le está diciendo a los estadounidenses, pero no lo entienden. Bueno, al menos los líderes, la clase política, no lo entiende. Quiero decir, tienes a gente como Lindsey Graham, o tenías a gente como Lindsey Graham. Esa gente hace caja cada vez que algo explota. No sé hasta qué punto les importa realmente tener sentido o entender lo que está pasando. damn about making any sense or getting it. they have still their talking stats. Siguen hablando de que, si vamos, tuvimos al general Wesley Clark, junto con Keith Clark, por cierto. Están discutiendo que si tomamos la isla de Kark, entonces podríamos hacer algo con el estrecho de Hormuz. Pero está muy lejos del estrecho, a unos 700 o 650 kilómetros. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente? Estos militares, por cierto, son dos generales, no personas cualquiera, hablando de lo que sería una acción militar. ¿Qué significa eso? ¿Que van a tomar la isla de Kark para presionar a Irán? O quizá, no lo sé, porque no veo ningún sentido estratégico en la forma en que están planteando esa idea de controlar la isla y afectar la situación en el estrecho de Hormuz. Al fin y al cabo, tienen que pasar por el estrecho de Hormuz para enviar armas o lo que sea que tengan. O yo diría, sabes, en ruso lo llaman una selección negativa. Creo que si coges a un estadounidense en medio de la calle, le enseñas todo esto por escrito y le preguntas qué opina de la decisión, nunca elegiría Kharkov. ¿Cuál es el sentido de eso? Ahora tienes a estos generales. Muchos de ellos no fueron elegidos por ser inteligentes. Eso es la selección negativa de la que hablo. Los eligen porque saben adular. Ah, el presidente quiere eso. Bueno, me da igual si el presidente ahora mismo. ¿Lo quiere? Sí, señor. Claro, podemos hacerlo. Tiene razón, señor. Déjame conseguir otra estrella y que alguna corporación me sume un par de millones más a mi fondo de pensiones. Mira, estos tipos, o sea, no sé. Trump piensa que sí, tenemos que tomar la isla de Kark, que vamos a quedarnos con todo su petróleo. Pues no, lo que vas a conseguir es el petróleo que ya está en los depósitos y luego ellos van a cerrar el oleoducto. Vale, quizá consigas el equivalente a un par de barcos de crudo, pero ahora estás en una isla a 36 kilómetros de la costa. Cualquier dron FPV moderno puede alcanzarte, porque hoy en día llegan hasta 50 kilómetros. Y sobre el mar abierto, cualquier dron Keran o Shahed también puede alcanzarte. Los misiles balísticos pueden alcanzarte, y buena parte de la artillería de tubo también puede hacerlo. Ah, y además hace un calor infernal, 50 grados, con un 100% de humedad. Tus soldados necesitan entre 3,5 litros y 4 litros de agua por persona al día, solo para sobrevivir. Y las bajas que vas a sufrir allí van a ser imposibles de ocultar, ya sabes, cuando lances a los Marines o a la infantería aerotransportada. ¿Y luego qué? Sí, tendrás un pedazo de tierra, pero no vas a conseguir más petróleo. Irán tiene otras rutas por las que puede exportar su petróleo. Este es el principal puerto para cargar petroleros, pero no es el único. Hay 4 más. ¿Y luego qué? Es como si siempre estuvieran buscando una solución mágica. Si hacemos esto, si realizamos este ritual mágico, obtendremos este resultado milagroso. No tienen un enfoque sistémico. Mira, si vas a enfrentarte a un país, tienes que tener un enfoque sistémico. Tomamos esto, luego tomamos aquello, después damos este paso. Ellos pueden hacer esto, nosotros podríamos hacer aquello. Hay que planear todo el juego hasta el final, hasta la victoria, sea lo que sea que signifique victoria. Pero ellos solo señalan cosas y esperan que haya una bala de plata. Tomamos la isla de Kark
Y con eso, según ellos, se derrumba Irán. Grab Karg Island, that will break Iran. They'll be on their knees begging us. Que van a estar de rodillas suplicándonos por qué, exactamente. Yo creo que los iraníes están pensando, sí, claro, adelante, incluso retiraremos las tropas. Por favor, venid a la isla de Karg. Tomad la isla de Karg, así podremos dispararos todos los malditos días, y vosotros sufriréis bajas todos los malditos días, mientras intentáis abastecer a esos tipos que están a 200 kilómetros de Kuwait. Y no ha cambiado nada. Estoy bastante seguro de que sus generales, los que realmente están en activo, ya se lo han explicado, que quizá no sea la mejor de las ideas. Y si no, al menos podría escuchar a alguien como, bueno, no voy a hacerme publicidad, pero hay gente más inteligente que también lo ha dicho. Podría escuchar una docena de podcasts de expertos que dirían, sí, eso es una estupidez. Pero claro, si hubiera escuchado a gente de verdad, a personas que tuvieran algo más en mente que besarle el trasero, no habría empezado con esto, porque todo el que tenía un mínimo de idea dijo que iba a ser un desastre. Y la respuesta de Trump fue, porque Netanyahu le dijo, ese pequeño diablo sentado en su hombro le dijo, no te preocupes, los mercados ni siquiera abrirán antes de que todo haya terminado. Serás un héroe. Ganarás mucho dinero. 3 días. 3 días. Ya sabes, y bueno, eso fue que el 28 de febrero, así que el 2 de marzo. Creo que ya hemos pasado un poco de eso. Eso es Trump. That's Trump. Yeah, I think maybe Creo que quizá estas personas no son gente normal. Cuando hablan de enviar tropas a la isla de Karg, saben perfectamente que eso sería una trampa enorme para las tropas estadounidenses, que acabarían siendo masacradas por el poder aéreo iraní. Y quizá eso es justo lo que quieren. Quieren provocar ese tipo de grandes bajas en la isla para cambiar la opinión pública en Estados Unidos, para intentar hacer algo, porque hasta ahora nadie apoya una guerra estadounidense en Asia Occidental. Por eso, ¿qué haces? Sufres grandes bajas, presionas a la sociedad y dices, mirad, estamos teniendo bajas, hay que hacer algo. Pero ni siquiera en ese escenario veo que Estados Unidos pudiera imponerse o tener algún tipo de ventaja sobre Irán. Supongamos que envían sus tropas a la parte sur de Irán. Eso no les va a servir de nada. No veo ningún resultado militar para ellos, ningún resultado positivo. If Trump's plan is, Si el plan de Trump es aceptar bajas para intentar cambiar el apoyo a esta guerra en Estados Unidos, entonces es aún más tonto de lo que la mayoría piensa. Desde que se empezaron a hacer encuestas sobre guerras en Estados Unidos, esta es la más impopular. Ahora mismo, esta guerra es un 1% más impopular que Vietnam. Y Vietnam no fue así desde el primer día. Vietnam llegó a ese punto con el tiempo. Hubo reclutamiento, hubo esto, lo otro. La impopularidad tardó varios años en crecer durante Vietnam, pero esta fue impopular desde el primer día. Por eso siguen cambiando las razones de por qué empezó esta guerra. Que si fue por esto, que si por aquello, que si por lo otro, por cualquier cosa. Porque no saben cómo vender esta guerra. Quiero decir, hay una razón para esta guerra, porque Netanyahu dijo, hazlo, maldita sea. Y Estados Unidos respondió, vale, sí, señor, hacemos lo que usted quiera, señor. Vamos hacia usted, señor. Le besamos los pies, señor. Sí, señor. Iremos a luchar la guerra por usted, señor. Esa fue la respuesta de Estados Unidos, bueno, del gobierno de Estados Unidos. Pero la gente, ya sabes, hay que arrastrarla un poco y en realidad no está muy interesada. Así que intentan venderles la idea, oh, Irán tiene armas nucleares, o Irán es terrorista, o Irán lleva 47 años luchando contra nosotros, o Irán está a punto de matar al presidente, o Irán va a, ya sabes, echar a perder el desayuno de todo el mundo. Sí, lo que se les ocurra. No saben qué hacer. Nada les funciona. Están en ese punto en el que, como dice el refrán inglés, tirar mierda a la pared y ver que se queda pegado. Pues eso, están justo ahí. Siguen tirando mierda y nada se pega. Es como una pared de teflón. Nadie se lo traga, salvo los seguidores más fanáticos del movimiento MAGA. Nadie más está comprando ese discurso. Bueno,
salvo algunos senadores y miembros de la Cámara de Representantes de ambos partidos, que están muy bien pagados por Israel y por el complejo militar industrial. Pero la gente normal no se lo cree. Dicen, no, seguimos sin apoyar esta guerra. No queremos esta guerra. Tenemos problemas aquí, en casa. La gasolina está cada vez más cara. La comida también está más cara. Yo gano menos dinero. No nos gusta esta guerra. Y ellos siguen intentándolo. No saben qué hacer. Están perdidos, pero no se rinden. Ese es el maldito problema. Quiero decir, cuando tienes a Kagan, ese ultraneocon, diciendo que quizá deberíamos irnos, ya sabes. Pero tenemos el ego de Trump. Tenemos la demencia de Trump. Tenemos a los neoconservadores alrededor de Trump, que básicamente son todos igual que cuando Trump ganó, por cierto. Trump ganó, llegó con un buen equipo, y en menos de un año no quedaba ninguno. ¿Quién queda de aquel buen equipo? Tenemos a Vance, más o menos, quizá. No lo sé. Pero es difícil despedir al vicepresidente. Pero los vicepresidentes en la historia de Estados Unidos no son nadie. Lo digo históricamente. Un vicepresidente no es nadie. Lo meten en un despacho olvidado porque la Constitución dice que tiene que haber un vicepresidente. Y luego simplemente lo ignoran. ¿A quién más tienes? Tienes a Kennedy. Lo han dejado sin poder. Ha estado luchando contra las grandes farmacéuticas, contra la gran industria alimentaria, y al final lo han dejado sin fuerza igualmente. Y ya está. Todos los demás son ahora neoconservadores, igual que la última vez. Y todos dan los mismos consejos. Quizá esta vez podamos hacerlo. Hemos fabricado 5 Tomahawks más este último mes. Con eso bastará. Con eso bastará. Y siguen intentándolo. Siguen intentándolo, de forma muy torpe. As you mentioned, somehow when you were talking about it, Como mencionabas cuando hablabas de los neoconservadores en Estados Unidos, esos que apoyan la guerra, dijiste que uno de ellos está hablando ahora mismo con Jesús, refiriéndote a Lindsey Graham, porque como sabemos, ha fallecido. Donald Trump dijo anoche que le informaron a la 1 de la madrugada sobre la muerte de Lindsey Graham. Pero esto es lo que escribió nuestro amigo en común, Larry Johnson. Dice que Lindsey Graham murió en Kiev, no en Washington, D.C. Llegó a Kiev en la mañana del 10 de Esclio. on the morning of the 10th of July. The trip to Kiev entails flying to Poland. El viaje a Kiev implica volar a Polonia y luego tomar un tren de entre 8 y 10 horas. Estaba visitando una fábrica de drones en Kiev que fue atacada por los rusos. No tuvo tiempo suficiente para salir de Ucrania el sábado por la mañana, coger el tren hacia Polonia y después tomar el vuelo de regreso a Washington. Y por lo que dijo Larry Johnson, parece que falleció en Ucrania. Ese hombre es tan importante porque apoyaba prácticamente todas y cada una de las guerras. Todas y cada una. Each and every war. Each and every war. Por supuesto. When it comes to Ukraine, when it comes to Cuando se trata de Ucrania, cuando se trata de Asia Occidental, o cada vez que se enfrentaban a China, daba igual. Lo que quisieran, una nueva guerra, él siempre estaba dispuesto a ir a la guerra. Y estuvo, como acaba de mencionar Larry Johnson, estuvo en Kiev. Y allí habló, hay un video suyo, unas imágenes en las que dice, voy a volver a Washington. Vamos a imponer más sanciones a Rusia para aumentar la presión sobre Rusia. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Qué opinas de la forma en que estas personas que impulsaban la guerra, uno de ellos ahora mismo es Lindsey Graham, actuaban? Es muy importante, ya lo sabes. ¿Sabes lo importante que fue? Básicamente fue el cerebro detrás de las sanciones contra Rusia, junto con Blumenthal. Adelante. ¿Cuál es tu visión sobre eso? together with Blumenthal. Go ahead, your understanding of that. Lo sorprendente de Blumenthal es que su hijo ha resultado ser una muy buena persona, mientras que el padre es un pequeño subastardo psicópata y corrupto. Así que ya sabes, Pat. Pero es el padre de Max. Sí, hasta donde yo sé, ese es su padre. Puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé. Vale. Pero eso no cambia el hecho de que Max es increíble. Sí. Así que Lindsey, ya sabes,
Por lo que he visto aquí en Washington, esto está completamente alborotado. No se había visto algo tan frenético desde que McCain fue a ver a Sam Bandera en el infierno. Así que supongo que tiene un buen sitio preparado allí para su novia, Lindsay. Ya sabes, la iglesia dice, y con razón, que cada vez que alguien muere, es una tragedia. La tragedia es que esa persona no se tomó el tiempo de ir con Dios, de ser un buen ser humano, de promover la paz y todo eso, sino que fue, más bien, un megalómano. Bueno, no diré megalómano. Oh, Max is the son. Max is the Max son es of el hijo de Sidney Sidney Blumenthal. not Ah, vale. Okay, Richard okay, Blumenthal. It's different. okay. Yeah. My bad, my bad. Thank you for Richard Blumenthal. Vale. Culpa mía. Gracias por corregirme. Ahora ya lo sé. Bueno, por alguna razón eso no cambia mi opinión sobre el congresista Blumenthal. Y tienes razón, al principio fue McCain quien lideraba todos esos esfuerzos. McCain se fue a tener una charla con Dios y ahora Lindsay tomó el relevo, su amiguito, su compañero de aventuras. Y ahora Lindsay también se ha ido. Y sí, eso da un poco de pánico. ¿Qué hacía Lindsay en Kiev? No lo sé, pero en noviembre del año pasado, Lindsay fue a Kiev durante 3 días para mantener reuniones y publicó un informe de gastos. Es cierto, Lindsay se alojó en el ático del Radisson, pero por el amor de Dios, ¿cuánto podía costar eso? Penthouse in the Radisson, but for God's sakes, how expensive could that be? Well, over 3 days, Lindsay had spent. Bueno, en 3 días, Lindsay se había gastado $800,000. Esperaban que el contribuyente le compensara esos $800,000. Supongo que las acompañantes salen bastante caras, y probablemente el polvo colombiano también. Mira, si Lindsay estaba en esa fábrica de drones cuando la atacaron, no lo sabemos. O quizá Lindsay pilló algo más por el camino. Pero sí, seguramente tienes razón, porque ya sabes, los medios dicen, murió de una enfermedad breve y repentina. Sí, eso suena a un infarto. Breve y repentino, claro. Un paro cardíaco masivo. Si murió en Estados Unidos o no, no lo sé. Y Larry tiene razón. El viaje es bastante largo. No están saliendo desde Kiev. The trip is pretty long. You're not flying out of Kiev. I guess he could have flown out of Kiev. Supongo que podría haber salido volando de Kiev, pero no creo que lo hiciera. Las fechas no cuadran. Pero, para el público en general, supongo que eso les bastará. ¿Respiró el mundo un aire un poco más limpio y soltó un suspiro de alivio? Creo que sí. Creo que sí. ¿Habría sido mejor si se hubiera convertido en una buena persona? Claro que habría sido mejor. Que hubiera tenido una vida larga siendo una buena persona, pero no iba a convertirse en una buena persona. Era un monstruo. Estaba encantado de mandar a los hijos de otros a morir, porque ganaba dinero con eso. ¿Le salvó ese dinero? No. ¿Le salvó el alma? No. ¿Se llevó ese dinero con él? No. ¿Valió la pena ese dinero? Supongo que eso tendrá que decidirlo él. I guess he has to decide on that. But that fact that he was a warmonger, that he was a war. Pero el hecho es que era un belicista, un tipo que se lucraba con la guerra. Este hombre impulsó genocidios, el genocidio israelí contra distintos pueblos, el genocidio de la población rusa en el este de Ucrania. Y no solo eso, también promovió el genocidio contra los serbios. Era un psicópata, uno con muchos demonios en el armario, y uno que ganó muchísimo dinero. Pero al final del día, no te lo llevas contigo, cariño. Te vas igual que llegaste, con las manos vacías. Solo te llevas el karma que cargue tu alma. No es que en Washington alguien vaya a darse cuenta o a entenderlo. Bueno, no diré que nadie, pero la mayoría no lo hará. Eso es demasiado profundo para ellos, creo. Ellos pensarán, a lo mejor ahora puedo quedarme con parte de su dinero. They're gonna go, We can Lindsay's confirm out. that. Maybe I can make some of his money now. Yeah, I think this is so sad for Zelensky and for Benjamin Netanyahu. Creo que esto es muy triste para Zelensky y para Benjamin Netanyahu. Han perdido un apoyo muy importante y a una figura muy relevante en Washington. Era, por cierto, muy inteligente a la hora de conectar tanto con republicanos como con demócratas. Y Donald Trump lo mencionó en su entrevista hace apenas unas horas. Dijo que siempre que tenía algún tipo de problema con los demócratas, Lindsey Graham era el tipo que se encargaba de resolverlo. Eso demuestra lo importante que era, porque estaba muy cerca, como recordarás, de la administración Biden. Y básicamente era una especie de fuerza híbrida, ya sabes, ni republicano ni neoconservador. Podemos llamarlo neocon, porque los neocon no son ni republicanos ni demócratas. Son básicamente trotskistas. Sí. Trotsky.
Trotskyites. Yeah, yeah. You know, there's a good Russian saying, "Деньги не воняют, money doesn't smell." Sabes, hay un buen dicho ruso, el dinero no huele. Así que ya sabes, demócrata o republicano, si les tiran suficiente dinero, la mayoría se doblará en la dirección que quieras. Son ambidiestros. Sí, quiero decir, este tipo era basura. Seamos realistas, era basura. Tiene la sangre de decenas de miles, si no cientos de miles, de personas inocentes en las manos. Al final, aparecerá otro congresista estadounidense que ocupará su lugar. Es la parte lamentable, porque ese es el sistema que tiene Estados Unidos. Animo a la gente de Carolina del Sur a elegir a una persona normal, a alguien de quien realmente puedan sentirse orgullosos, ahora que ese parásito ya no está en medio. Pero bueno, ya veremos. Now that parasite is out of the way, but we'll see. Fue senador por Carolina del Sur durante más de 23 años. 3 years. Lo sé. Try getting Índice Carlos. when they get elected in the Senate, you cannot get them out. Cuando llegan al Senado, no hay manera de sacarlos. Son peores que una garrapata. A menos que se vayan por su cuenta, prácticamente no hay forma de echar a un senador en ejercicio. Quiero decir, no sé qué tendrían que hacer, montar un altar a Satanás en pleno Washington, D.C. y empezar a sacrificar niños. Y aún así, probablemente no serviría de nada. Seguramente podrían hacerlo. Así funciona la democracia, por desgracia. Unfortunately. Yeah, here is what Ursula. Sí, esto es lo que publicó Ursula von der Leyen. Mis condolencias a la familia y a los seres queridos del senador Lindsey Graham. El senador Graham luchó hasta el final para apoyar la defensa de la libertad de Ucrania y aumentar el coste de la guerra de agresión de Rusia. Trabajó sin descanso para reforzar las sanciones en estrecha coordinación con la Unión Europea. Un líder decidido y valiente será profundamente echado de menos. Estoy seguro de que ella ya echa de menos a Lindsey Graham, porque fue muy importante para su posición. He was so important for their position. And you know, Zelensky said he's going to miss his talks. So I guess Y bueno, Zelensky dijo que va a echar de menos sus conversaciones. Así que supongo que él y la carita de Pookie, Úrsula, van a tener que volver a meterse en la cama para hablar juntos de su pena. ¿Lo oíste? Fue Yulia Melnik, la antigua chica de relaciones públicas, la que se escapó. Ella fue quien reveló el secreto de que Zelensky y Úrsula tienen un romance. Madre mía. Así que imagínate eso. Pequeñas caritas de Pookie saliendo de Úrsula. Esa imagen no se le va a borrar de la cabeza a nadie. Sí. That's a sight nobody's going to get out of their heads ever again. That is, yeah. Yep. Sí, ahí tienes a Úrsula. Y Netanyahu dijo que había perdido un gran amigo. He lost a dear friend, so you know. Bueno, ya sabes. Pero él tiene alternativas en Estados Unidos. ¿Sabes cómo? Ni tan lejos. Doesn't have to go that far. He's got Tiene a Huckabee bajo el brazo. arm. Sí. He's got Tiene al embajador estadounidense, tiene al embajador de Israel en Israel sentado justo ahí. Huckabee, Mike Huckabee. Mike Huckabee, Yeah. American ambassador to Israel, is the guy. El embajador estadounidense en Israel. Ese tipo es tan israelí que yo diría que directamente es israelí, no americano. Cada vez que habla, parece que nuestra existencia depende de Israel. No entiendo qué quiere decir con eso. Israel tiene apenas 40 y pico de años. Nació en 1947 y él está hablando de Estados Unidos, un país con más de 250 años de historia. ¿Cómo se pueden juntar esas dos imágenes? How do you bring those two pictures together? I don't understand. It's dispensationalism. Es el dispensacionalismo. Ellos toman la cita de que quien te bendiga será bendecido por Dios, cuando Dios hace esa promesa a Abraham y a sus descendientes. Claro, Abraham tuvo muchos descendientes, porque no eran solo los judíos. También estaban los árabes locales, que se supone que eran descendientes de Abraham. ¿Lo son? ¿No lo son? No lo sé. Pero de hecho se hizo un estudio genético sobre los originales. Abraham era oriental. Tienes que entenderlo. He was a Semite. I mean, the Jews are Semites. Era un semita. Quiero decir, los judíos son semitas. Los judíos originales son semitas. Igual que los árabes, igual que los sumerios. Hubo distintas oleadas de pueblos semitas.
Es como ya sabes, los polacos, los rusos y los búlgaros son todos eslavos, pero son naciones diferentes, nacionalidades distintas. Se hizo un estudio entre los judíos sefardíes, los judíos originales que vivían en lo que hoy es Israel, y los árabes, bueno, los árabes de esa zona, porque también hay distintos tipos de árabes según el lugar, ya que se han mezclado con otros pueblos. Y descubrieron que prácticamente no había diferencia genética, hablando en términos genéticos. Ahora bien, los que llegaron después, los askenazíes, están muy mezclados con varias nacionalidades europeas. Y hasta donde yo sé, comprobar tu genética es ilegal en Israel, así que eso podría abrir algunas puertas bastante incómodas que el cambio de nombres cerró. Sí, para ver el es una empresa, una prueba de rogue a decir. DNA test. Sí, los judíos de Oriente Medio o del Este son ciudadanos de segunda en Israel, y los etíopes son prácticamente de tercera, porque no son los judíos de Europa del Este o los ingleses que están muy mezclados con esas nacionalidades. Y esto es entre judíos. Ni siquiera estamos hablando de árabes u otras nacionalidades de la zona. Estamos hablando de personas que se consideran judías, que se supone que forman una gran familia unida, pero la realidad es muy, muy distinta. Es lo mensch. Es una sociedad disfuncional. No habría si folks mal gesta. It's a dysfunctional society that's extremely violent. And Plus, there is an article in. Además, hay un artículo, una investigación conjunta de Der Spiegel, Insider y Le Monde. Básicamente han publicado un nuevo reportaje. ¿Recuerdas cuando George W. Bush hablaba de Irán como parte del eje del mal? Pues ahora están hablando de Rusia y China uniéndose. Tienen, ya sabes, varios proyectos, algún tipo de cooperación entre los dos. Así que este sería el nuevo eje del mal, Rusia y China juntos. Por supuesto. ¿Cuál sería la misión de este nuevo eje del mal? Según esta investigación, están cooperando en cosas como contrarrestar las armas occidentales, interferir con Starlink, entrenar a operadores rusos de drones y desarrollar conjuntamente sistemas avanzados de defensa antimisiles. Esa es la investigación de estos tres medios. Y adelante, ¿cuál es tu interpretación de todo esto? And go ahead, your understanding of that. well, of course, anybody that stands in the way. Bueno, claro, cualquiera que se interponga en el camino de la hegemonía global de la democracia liberal, con toda su supuesta belleza, como la vigilancia de ChatGPT para la Unión Europea o las limitaciones. Ahora mismo hay 3 personas en Berlín o en Alemania enfrentándose a procesos penales con riesgo de hasta 5 años de cárcel por volver a publicar artículos de RT. Ya ves, esto es la democracia. Y si te opones a todo eso, y a los 180 géneros, o 200, 500, o los que diga el especialista de turno, si no quieres que a tu hijo le destrocen por dentro con bloqueadores hormonales y luego le mutilen, si te opones a eso, entonces eres parte del eje del mal. ¿Qué más se puede decir? Arrodíllate, siervo. Entréganos todo lo que queremos. No, tienes que desarmarte. Give us everything we want. No, you have to disarm. You don't want to. No mares sin lässelm, tienes que matar. No mais net nu capacidad para defender. Yourself. Go out in whatever school. Salí de la sacrifal de Instruis Ranks Paris, la que sea, y comete un suicidio galotes. Accepting with Yethun, al estilo occidental. That's negotiations Western style. Yeah. Thank you. Gracias. Gracias, Asas, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Igualmente, igualmente. Same.